Capítulo 6. De la influencia divina en las constituciones políticas. El ser humano puede modificar muchas cosas dentro de su ámbito de acción, pero no puede crear nada desde cero. Esa es su ley, tanto en lo físico como en lo moral. Un hombre puede plantar una semilla, cuidar un árbol, mejorarlo mediante la poda y darle diversas formas, pero nunca ha afirmado tener el poder de crear un árbol desde la nada. Entonces, ¿cómo ha llegado a pensar que puede crear una constitución? Es por experiencia. Veamos qué nos enseña la experiencia. Todas las constituciones libres que se conocen en el mundo han surgido de una de estas dos maneras, o bien han crecido gradualmente, casi de manera imperceptible, debido a la confluencia de numerosas circunstancias que llamamos casuales, o bien han sido obra de una sola persona que aparece de repente y se hace obedecer. En ambos casos, vemos cómo Dios nos recuerda nuestra debilidad y su derecho exclusivo sobre el gobierno de los pueblos. Ninguna constitución ha sido el resultado de una deliberación. Los derechos de los pueblos nunca están escritos o, al menos, cuando se escriben, no son más que declaraciones de derechos previos, derechos que existen simplemente porque existen. Ya que Dios no ha considerado necesario usar medios sobrenaturales en este campo, al menos restringe tanto la acción humana que, en la creación de las constituciones, las circunstancias lo son todo, y los seres humanos no son más que factores circunstanciales. Muy a menudo, cuando los hombres persiguen un objetivo, acaban consiguiendo algo completamente diferente, como ocurrió con la Constitución inglesa. Los derechos del pueblo, cuando se originan, a menudo provienen de concesiones de los soberanos, y en esos casos pueden documentarse históricamente, pero los derechos de los soberanos y de la aristocracia, al menos los esenciales y fundamentales, no tienen fecha ni autor. Las concesiones de los soberanos siempre han sido precedidas por una situación que las hacía necesarias, y dicha situación no estaba bajo su control. Aunque las leyes escritas solo sean declaraciones de derechos ya existentes, no está escrito en ellas todo lo que podría serlo. Siempre hay algo en la Constitución que no puede ser escrito, que debe dejarse en una especie de niebla venerable, bajo el riesgo de destruir al Estado. Cuanto más se escribe, más débil es la Constitución. La razón es simple: las leyes solo declaran derechos, y los derechos solo se declaran cuando se cuestionan. Por lo tanto, la multiplicación de leyes constitucionales escritas solo demuestra la multiplicación de conflictos y el riesgo de destrucción. Es por eso que la constitución más sólida de la antigüedad fue la de Esparta, donde nada se escribió. Ninguna nación puede otorgarse a sí misma la libertad si no la posee ya. Cuando una nación comienza a reflexionar sobre sí misma, sus leyes ya están establecidas. La influencia humana no va más allá de desarrollar derechos ya existentes, aunque ignorados o disputados. Si se traspasan esos límites con reformas imprudentes, la nación pierde lo que tenía sin obtener lo que deseaba. De ahí la necesidad de hacer cambios solo con moderación y con precaución. Cuando la providencia decreta la rápida creación de una constitución política, surge un individuo con un poder indefinible que habla y es obedecido. Tal vez estos hombres extraordinarios solo pertenecen a la antigüedad, pero hay una característica común en todos ellos: eran reyes o de la nobleza. No hay, ni puede haber, excepción a esta regla. Es aquí donde fracasó la obra de Solón, cuya constitución fue la más frágil de la antigüedad. La grandeza de Atenas fue corta y estuvo interrumpida por invasiones y tiranías. Incluso Solón vivió para ver a los Pisístratos. Estos legisladores, con todo su extraordinario poder, no hacen más que unir elementos preexistentes en las costumbres y el carácter de los pueblos. Pero esta unión, este proceso rápido que parece una creación, siempre se hace en nombre de la divinidad.
Política y religión están profundamente entrelazadas y apenas se distingue al legislador del sacerdote. Las instituciones públicas, en su mayoría, consisten en ceremonias y ritos religiosos. En cierto sentido, la libertad siempre ha sido un don de los reyes, ya que todas las naciones libres fueron fundadas por reyes. Esta es la regla general. Las excepciones, si se estudian bien, acabarían confirmando la regla. Jamás ha existido una nación libre que no tuviera en su constitución natural gérmenes de libertad tan antiguos como ella misma. Ninguna nación ha logrado establecer mediante leyes fundamentales escritas otros derechos que los que ya estaban presentes en su constitución natural. Una asamblea de personas no puede, bajo ninguna circunstancia, constituir una nación. Intentar algo así es una locura que supera incluso las ideas más absurdas e insensatas que cualquier lunático del mundo podría imaginar. Detallar esta proposición más de lo que ya he hecho sería, en mi opinión, una falta de respeto para aquellos que entienden y dar demasiado crédito a aquellos que no entienden. He hablado de uno de los principales rasgos de los verdaderos legisladores. Hay otro rasgo notable que merece ser explorado. Estos legisladores nunca son lo que llamamos sabios, no son escritores. Actúan más por impulso o instinto que por razonamiento. Su único instrumento es una cierta fuerza moral que doblega las voluntades, como el viento inclina las espigas. Para demostrar que esta observación es sólo la conclusión de una verdad general de la mayor importancia, podría decir cosas muy interesantes. Pero prefiero ir al grano. Hay la misma diferencia entre la política teórica y la legislación constituyente que entre la poética y la poesía. El gran Montesquieu es para Licurgo lo que un teórico es para un poeta como Homero o Racine. Más aún, estos dos talentos se excluyen mutuamente, como lo demostró Locke, quien fracasó estrepitosamente al intentar legislar para los americanos. He oído a un entusiasta de la República lamentar que los franceses no descubrieran entre las obras de Hume un plan para una república perfecta. ¡Qué mentes tan ciegas! Si ves a un hombre común con buen sentido, que nunca ha demostrado señales de superioridad en ningún campo, no puedes asegurar que no podría ser legislador. Pero si se trata de alguien como Bacon, Locke o Montesquieu, puedes negar con seguridad que posean ese talento, porque ya han demostrado cuál es su campo, y por lo tanto, carecen del otro. Incluso los mayores enemigos de la Revolución Francesa deben reconocer que la Comisión de los 11 que redactó la última Constitución es probablemente más inteligente que su propia obra. Los materiales con los que trabajaron eran rebeldes y no les permitían seguir los principios, y la simple división de poderes es una gran victoria sobre los prejuicios del momento. Pero no se trata aquí del mérito intrínseco de la Constitución. No es mi objetivo analizar sus defectos concretos, los cuales ya han sido ampliamente discutidos. Señalaré únicamente el error fundamental que ha sido la base de esta Constitución. Un error que ha desviado a los franceses desde el inicio de su revolución. La Constitución de 1795, como las anteriores, está hecha para el hombre, pero el hombre no existe en el mundo. Durante mi vida he conocido franceses, italianos, rusos e incluso sé, gracias a Montesquieu, que alguien puede ser persa. Pero en cuanto al hombre, declaro que nunca lo he encontrado. Si hay un país en el mundo donde se puede formar un consejo de 500, un consejo de ancianos y 5 directores, esa constitución podría proponerse a cualquier asociación humana, desde China hasta Ginebra. Pero una constitución que está hecha para todas las naciones no está hecha para ninguna. Es una pura abstracción, un ejercicio académico destinado a una hipótesis ideal, y está hecha para el hombre que habita en mundos imaginarios. ¿Qué es una constitución? No es más que la solución a este problema. Dadas la población, las costumbres, la religión, la situación geográfica, las relaciones políticas, las riquezas, las virtudes y los defectos de una nación en particular, ¿qué leyes le convienen? Pues bien, este problema ni siquiera ha sido planteado en la Constitución de 1795,
que solo ha pensado en el hombre. Todas las razones posibles se unen para demostrar que la huella divina no está en esta obra, que no es más que un ejercicio de ingenio. Además, ¿cuántas señales de destrucción ya aparecen?